Ujú. muchachos? ¿Cómo están? Bienvenidos todos a la charla suave. Este proyecto que de verdad me enamora cada día, cada noche, cada grabación más, porque me ha permitido conocer nuevos proyectos, pero lo más valioso, me ha acercado a viejos amigos que tenía mucho tiempo sin saludar y que de repente es el mejor pretexto para saber de ellos. Y es el ejemplo, el caso del día de hoy, de mi amigo Juan Pantoja, saxofonista para mí de los más talentosos que hay en esta ciudad y que Ujú. espero llega a más y más oídos. Mi querido Juan, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias por la presentación. Se nota que somos amigos. No, hombre, aparte de amigos, sí, sí lo digo de manera muy sincera, ¿eh? Creo que eh, Mm. algo que valoro mucho de ti es una capacidad natural de reinvención y de poco miedo al instrumento, ¿no? De repente los saxofonistas son como muy clavados en la elegancia, muy clavados en ser lo que parece ser el saxofonista y por ti fluye una onda como más de, no me importa, yo gozo el instrumento y de eso se trata, ¿no? Claro, pues sí, fíjate que la onda de escuchar algo de free jazz y de repente ejecutarlo, pues también te, te da la chance de experimentarlo cuando estás tocando otros géneros y eso, ¿no? O sea, perderle un poco de miedo a la experimentación y, y también crear mucho a través de los sonidos, ¿no? Del sonido, de la creación sonora y en algunos momentos, sobre todo cuando es en vivo, pues eh, dejando un poco atrás también digo, es importante, pero en ese momento dejarlo atrás un poco la parte de la partitura o lo establecido, ¿no? Sino más bien en ese momento sentirlo y sacar el sonido directamente del instrumento cuando estás haciendo la improvisación, ¿no? Y bueno, en otros proyectos que no es de improvisación y de free jazz en donde toco, pues en los momentos en donde es mi espacio, pues me doy la oportunidad de hacerlo, ¿no? Pues me gusta, está chido. Y de gozarlo. Fíjate que en esta parte que mencionas, algo que me gusta mucho del estilo de Juan es este rollo. Me acuerdo mucho una tarde en la que estuvimos en el estudio, ¿no? Ahí Ujú, compartiendo un ujú, rato y un ujú. poquito de producción. Y justo esa parte en la cual tu mente libera ideas y libera como en todo momento una experiencia tal cual de experimentar, de dejar fluir y de crear pasajes sonoros, ¿no? O sea, de Ujú. repente, claramente, aunque estés llameando, aunque estés improvisando, siempre hay una idea de crear un espacio, ¿no? De generar algo en la imaginación del que lo esté escuchando. ¿Cómo ¿Cómo lograrlo? ¿Cómo transmitirlo? ¿Simplemente pasa o trae un rollo ya más profundo? Fíjate que está bien interesante la pregunta, porque generalmente en música más, más comercial, más audible, pues difícilmente logras hacer este tipo de control de improvisación, ¿no? Yo aprendí mucho de esta parte creativa cuando empecé a involucrarme o a conocer, a participar con algunos otros compañeros dentro de la experimentación sonora donde toco muchas veces que es improvisación libre y free jazz, que son sonidos y música que es pues más vanguardista y en donde aprendí mucho a través de ellos. Yo no estaba tan involucrado. Eso, de hecho, cuando nos conocimos, no estaba yo tan involucrado en ese mundo. Estaba muy clavado más en la onda más popular, más bailable, más rock, todo ese rollo. Y cuando empecé a conocer a estas personas, a estos compañeros, a estos grandes músicos, y tuve la grandiosa oportunidad y la fortuna de que me aceptaran ahí en el género en el movimiento, y empecé a tocar con ellos, y sobre todo empecé a platicar también con ellos,
me di cuenta que toda esta parte del free jazz que nace desde hace ya como 50 años más, y la experimentación sonora, el avant-garde, que vino más en los 70s, 80, trae como la idea de crear música a través de sonido, y que el objetivo de la música es crear un discurso, ¿no? Un discurso en el cual a través de tu instrumento logres plasmarlo, ¿no? Es como una charla, una plática, en donde no siempre vas al mismo ritmo, no siempre vas al mismo volumen de voz, etcétera, etcétera, y tú te vas desarrollando cuando platicas o cuando tienes esa charla, subiendo, bajando el volumen, moviendo las manos, abriendo, cerrando más la boca, haciendo una especie de performance para darte a entender mucho más claro lo que tú quieres decir, y eso pues lo transformas un poco al instrumento, ¿no? Entonces tú vas creando un discurso que traes en la mente, una idea sonora o una idea de vida, ¿no? De lo que sea, y más bien a través de la creación sonora, darle vida a esa idea, a ese discurso, ¿no? Entonces te tienes que aventar 10, 15, 20, 25 minutos dándole vida a ese discurso. Entonces, pues la mente empieza así a trabajar a un montón, porque no son 3, 4 minutos, ¿no? Claro. Entonces, ahí es donde va creando esa parte de la improvisación, ¿no? Y que además, fíjate, lo definiste creo que de la mejor forma que puede ser, porque ¿quién de nosotros, o sea, tiene un guión para una plática que va a tener, ¿no? Al final de cuentas, la Claro. charla implica una interacción y esa interacción justo te marca impostar, marcar un movimiento como tú dices con la mano, generar énfasis, discutir, ¿no? Ponerte de acuerdo. Y justo lo mencionas, creo que es el mejor ejemplo que puede haber, ¿no? En la improvisación se trata de un diálogo entre instrumentistas y eso es lo que le da, creo que, el valor más importante, porque al final, como bien lo dices, cuando es un género que ya está marcado y que dices, bueno, la rola dura 3 minutos, yo participo de esos 3 minutos en 1 minuto y medio, tengo el otro minuto y medio para bajarme del escenario, sentarme, comer, platicar o bailar, y en cambio aquí es, no sé en qué momento quiero participar, ¿no? Quiero sumar, quiero poner esto acá. Y creo que también eso le da un peso más importante al público, ¿no? Porque también el público interactúa de esta charla. Claro, de hecho, este tipo de ejecución o cuando hacen los conciertos, sí, sí, a mí me gusta mucho por la interacción de la gente, ¿no? Es una participación de todo, ¿no? De los músicos que están tocando en ese momento, de la gente que está escuchando, eh, porque fíjate que lo curioso y lo que a mí me, me sorprendió y me gustó mucho aprender a través del tiempo que he estado haciendo esto, es que yo aprendí a escuchar mejor, ¿no? O sea, cuando tú tienes una charla, si das oportunidad de que la gente se exprese, de que las personas con las que estás charlando se expresen, puede haber realmente una comunicación, ¿no? Ajá. Entonces, si todos hablamos al mismo tiempo, como programas de espectáculos, de chismes o de esos deportivos en donde todo el mundo se grita y todo, no se genera realmente una conversación como tal, ¿no? Entonces, a pesar de que la improvisación y el free jazz mucha gente la escucha y dice, es así como mucho ruido, muchos sonidos, la realidad es que para poder interactuar con los compañeros, tienes que escucharlos, ¿no? Si no, ¿cómo vas a generar un discurso o una conversación si no los escuchas, ¿no? Entonces, a diferencia de en otros momentos, no lo digo que es en general, hay pero en algunos otros casos, cuando tienes la música escrita, pues te aprende tu parte y tú vas, ¿no? Ya no escucho al otro porque el monitoreo está mal y todo, pues ya yo voy con mi parte, ¿no? Y está bien, es algo bien loable y también es una cosa bien interesante y bien complicada de hacer, ¿no? Pero este es otro tipo de conversación y otro tipo de forma de hacer música. Entonces, sí tienes que estar muy atento y eso te obliga a ti mismo a tener un volumen adecuado, de acuerdo a la conversación, porque si tú te subes de volumen, no escuchas a los demás y no puedes interactuar, ¿no?
Y eso cuando hago otro tipo de música con los otros proyectos, pues me ha servido un montón, ¿no? O sea, porque trato de escuchar claramente lo que están haciendo todos, aunque no sea mi parte, para sentirlo, ¿no? Para poder saber en el momento que me toca con qué emoción o con qué tipo de sonido quiero entrar, ¿no? Claro, poner tu parte. Y fíjate que mencionaste algo ahorita que me parece que hay que recalcar y de repente dices, el público cuando a veces escucha esto, piensa que es mucho ruido, ¿no? Creo Ujú, que justo en este tema que tú mencionas de la comunicación, cuando tú no estás atento a una conversación, ujú, sucede lo que tú acabas de decir, ¿no? Tú dices, no sé de qué están hablando, no sé qué está pasando porque no estoy atento. Y a ujú. veces no es que no estés atento, sino no tienes el contexto, no tienes la temática. Y creo que justo de eso va esta parte de este género, por así decirlo, de decir, el público necesita tener cierto contexto, cierta realidad, estar colocado en cierto lugar para Exacto. poder ser parte del discurso, ¿no? No está hecho tampoco para todos, ¿no? Ujú. Todos lo podrían escuchar, pero no está hecho para que todos puedan participar de él, ¿no? Es decir, de repente, si no tienes esta conexión, no tienes este feeling, esta emoción, o lo que te pasó en el día no te lleva a lo que está sucediendo, te vas a perder, ¿no? Entonces, implica un esfuerzo doble por parte del público, ¿no? Sí y no. O sea, me parece que sí es evidente que hay que poner un poco de oído para tratar de escuchar, porque no es sencillo. eh, y por eso el público que va a ver este tipo de show normalmente está callado todo el concierto, ¿no? No está como en un estadio, ¿no? Gritando. Insisto, o sea, eso está súper genial, ¿no? O sea, tocar en un estadio algún día estaría para mí súper, ¿no? Pero es música diferente, ¿no? Ujú, ujú. A mucha gente le gusta la música regional, a otros no, a otros les gusta el reggae, a otros no. Es lo mismo, o sea, hay gente a la que le gusta y a la que no. Pero a la que le gusta, pues sí tiene que tener un poco más esa parte del silencio, de escuchar y todo. Eh, y ahí es cuando se hace ese tipo de sonido, ese tipo de música, ¿no? Pero, pues, por ejemplo, con los otros proyectos, aunque dentro de la parte en donde de repente me toca solear, hago un poco de sonidos y de ese tipo de ruidos también, eh, pues está también la parte bailable y la parte en donde la gente disfruta. Y evidentemente cuando toco con esos otros proyectos, pues el ambiente es diferente, la intención es diferente, y de repente cuando yo hago esos sonidos, pero la base de atrás es como mucho más estable, más bailable y todo, pues lo que hace es que la gente se prende mucho, ¿no? Claro. Ajá, pero básicamente estoy haciendo lo mismo en esa parte, al menos, de cuando estoy con estas bandas, a lo que hago cuando estoy haciendo improvisación, ¿no? Pero es una parte muy pequeñita y que va acompañado de un momento de éxtasis de la canción misma, ¿no? Que ya estaba escrito, preparado, ensayado, y que en ese momento es cuando dices, bueno, aquí voy a reventar un poco pues para que también la banda aprenda, ¿no? Y entonces aunque son sonidos parecidos, son momentos muy diferentes de acuerdo a lo que también estás intentando hacer sentir y a la emoción o la vibra que trae la gente en cada uno de los diferentes escenarios, ¿no? En uno o en otro. Pero está bien chido, o sea, hacerlo, ¿no? Sí, no, y es que a final de cuentas creo que de eso trata. De repente, sea improvisación, o sea, como estamos haciendo una rola que ya tiene como su estructura hecha, a veces a mí me pasa mucho. Yo valoro el trabajo de una banda en el escenario por la conexión con el público. Ujú. No me gustan las bandas que suenan impecables, que son perfectas, pero que su interacción con el público es buenas noches, gracias. Sí es como, uy, y todo lo demás, ¿no? O sea, a fin de cuentas, esto que mencionas, la emoción, a veces hasta de equivocarte y saber cómo lo vas a rescatar, la emoción de ver que un sector del público está gritando, el otro sector está disperso y entonces tienes que integrarlo. Creo que esa es una parte esencial y creo que eso es lo que le da más peso a la improvisación, porque al final de cuentas,
no sabes qué va a suceder, no sabes a lo que te vas a enfrentar, pero en todo momento estás atento y listo para irlo haciendo que suceda. Y no hay como un momento en el cual digas, bueno, el guión implica que ahora va esto, ahora va lo otro, aunque sí hay una intención, ¿no? Ahora, tengo una duda de los 64,000 pesos. ¿En cuántos proyectos está actualmente Juan Pantoja? Pues proyectos como tales, así estables, digamos, que son proyectos más con música más comercial, son dos, ¿no? El Flying Dog y Malaria Dancing Club. Y dentro de la onda del free jazz, pues toco constantemente, hay un trío ahí que es un poco más constante que otros proyectos, pero en general voy cambiando también, toco con diferentes músicos, es improvisación, entonces puedo tocar con quien quiera, y eso es bien chido. Y con este trío que te digo, bueno, no es que ensayemos, pero es como una, tocamos más seguido, ¿no? O sea, nos juntamos más seguido y con los otros es un poco más disperso, ¿no? Entonces se podría decir que estos dos más un poco el trío y todo lo demás es como muy aleatorio, ¿no? Oye, me acabas de hacer volar la cabeza con algo que acabas de decir, y es, en un rollo de improvisación justo, no es que nos juntemos a ensayar, porque no hay, o sea, es un ensayo no es un ensayo, es una reunión de jam, ¿no? Solamente como para medir cómo interactúas o cómo es, o sea, fíjate, sí me metiste así en la cabeza, así, voló en torno a, cualquiera pensaría que hay un ensayo, pero justo si se va a improvisar, no hay un ensayo, ¿no? ¿Qué sucede? Es como vamos a juntarnos, echamos el jam, o simplemente estamos platicando, ¿qué pasa? Pues fíjate que hay diferentes técnicas de improvisación. Eso sí, yo lo he aprendido más empíricamente con toda la gente que me ha apoyado y que me ha cobijado dentro del género y que me han enseñado en pláticas y a veces igual tocando, ¿no? Cómo funciona. No conozco al 100% todas esas técnicas que hay, porque hay libros y hay técnicas escritas de cómo improvisar y de alguna manera son como herramientas, ¿no? O sea, de cómo puedes improvisar, ¿no? La realidad es que cada uno de nosotros, así como yo tengo al Flying Dove y a la Malaria, pues ellos tienen otras bandas también de otro tipo algunos de jazz más tradicional, estándares, Ujú, ujú. algunos tocan mucho son cubano, otros son grandes músicos, ¿no? Hay gente que toca con Lila Downs, eh, hay gente que toca con, bueno, que ha tocado no sé, gente que ha tocado con Saúl Hernández o toca con Saúl Hernández en su faceta solista, así, ¿no? De todo. O sea, tocamos en otras cosas, ¿no? O sea, y siempre estamos, pues, te estás preparando, estás estudiando, estás mejorando, ¿no? Técnicamente y musicalmente, pues eso es importante, ¿no? O sea, porque es lo mismo, volvemos al ejemplo o a la analogía de la comunicación, ¿no? O sea, entre más palabras tienes, pues mejor es tu comunicación o más te puedes expandir, ¿no? O, Claro. o dos idiomas o tres idiomas, o sea, tú vas creciendo la forma en la que te comunicas, ¿no? Entonces, pues tú trabajas y sigues creciendo, 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 escuchando música, creando nuevas ideas de cómo transmitir esas emociones o esas intenciones. Ajá, y ya de repente, oye, hay una tocada tal día, invité a tal, a tal, a tal. ¿Vas? Sí, sí, bueno. Y llegamos y nos volteamos a ver y empezamos, ¿no? Y de repente eh, empiezas a escuchar esas técnicas y tú las vas como replicando, ¿no? O sea, por ejemplo, hay una que es muy sencilla y que me parece que se hace no nada más en la parte de la improvisación libre, sino en otros géneros, que es pregunta-respuesta, ¿no? Un instrumento toca algo y el de enfrente le contesta y así se va, ¿no? Entonces, alguien te invita a esa conversación, somos un cuarteto y el trompetista me invita a esa conversación y yo la acepto respondiendo y ahí nos jugamos 3, 4, 5 minutos en eso, ¿no? Y después el discurso cambia. Alguno de los dice, no, ya me cansé de esta Ah, conversación, ahora te voy a proponer esta otra, ¿no? Y te vas por otro lado y él escucha y dice, oh, me gustó, me voy contigo, ¿no? O no, ¿sabes qué? No me gustó, ahora me voy a conversar con el baterista
y de repente, entonces tú con el guitarrista, pero al mismo tiempo se va fusionando todo el sonido para crear todo ese discurso, ¿no? Ajá. Claro, Es como un que poco eso cuando hacemos la improvisación, ¿no? sí, sí, sí. Oye, ¿y qué tan, qué tantos, fíjate, es una pregunta muy burda la que voy a hacer, pero hay músicos queriendo improvisar, debe haber muchos, porque justamente Ujú, algo que creo que de repente te limita en muchas pláticas que he tenido es como, me gustaría hacer otras cosas, entonces busco crear otros proyectos, ¿no? Porque de repente me siento un poquito estancado y creo que ujú. para un músico el estancamiento es lo peor que le puede pasar porque la creatividad comienza a cortarse, ¿no? Pero también justo es entendible que el público está acostumbrado al género que ya le pusiste a tu grupo, ¿no? Entonces, no puedes romperlo radicalmente porque pones en riesgo 15 años de trayectoria, 20 años de Ujú. lo que sea. Entonces, seguramente hay muchos músicos queriendo hacer improvisación, ¿no? El público, ¿qué tan abierto es? Qué tan grande es este círculo de público, de lugares, de dónde presentar improvisación? Eh, el círculo es, me parece, lo voy a decir así, es más grande de lo que te puedes imaginar, pero también es más pequeño de lo que debería de ser, ¿no? O sea, si hay mucha gente haciendo improvisación y, y escuchando improvisación, y sobre todo también incluso haciendo fusiones interdisciplinarias, ¿no? O sea, de repente tú estás improvisando y hay un pintor atrás pintando en vivo, ¿no? O alguien haciendo performance de danza o danza butot, por ejemplo, la danza butot va muy de la mano con, hacemos muchos conciertos juntos entre ambas disciplinas, ¿no? Y así, ajá. Eh, y los foros son pocos, pero lo que es muy interesante es que se genera mucha autogestión también, ¿no? De repente ves un concierto en la sala del departamento de un amigo, ¿no? Y donde entran 30 personas a ver el performance, hay 4 músicos y 2 bailarines, ¿no? Y se arma bien. Definitivamente los foros deben de ser pequeños porque no vamos a llenar un foro de 500 personas, eso ni siquiera es la intención, me parece, ¿no? Pero, pero sí hay mucha autogestión, sí hay foros pequeños que están abriéndose, sobre todo foros culturales, algunos cafés, pizzerías, librerías, etcétera, que hay casas de cultura que ahí se presentan. Y también hay algunos ya más grandes, como el Exteresa, el Arte Alameda, todo eso, ¿no? Que hay mucha apertura también para hacer ese tipo de cosas. Ajá. Entonces, me parece que va creciendo. Yo me siento como afortunado en ese sentido, porque me parece que es una forma de hacer música que se va a quedar y que no sé qué tan grande vaya a ser, pero que tampoco va a ser así como pasada desapercibida en la historia, ¿no? En 100 años hay más o menos, yo pienso que va a seguir pequeño, pero se va a mantener, porque como tú bien dices, hay gente que está en otras ondas y también quiere experimentar y hacer cosas, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, que una vez que fui a tocar con un trío, y cuando llegamos era como un festival muy grande de muchas disciplinas, por acá había danza y por acá había pintura y todo el rollo, y había un set de alguien que estaba haciendo electrónica, ¿no? Electrónica experimental, ruido, noise, que se le llama, ajá. ¿Ah? Y alguien al mismo tiempo estaba haciendo una pintura eh, sobre un proyector de acetato, ¿no? En el acetato y se estaba viendo en la pared cómo estaba haciendo la pintura. Lo interesante de esto es que el que estaba haciendo el noise y la onda del ruido y toda esa parte electrónica era Tito de Molotov, ¿no? Ok. Ajá. Y eso definitivamente, pues, no era un público de Molotov el que estaba ahí con él, ¿no? O Ujú, sea, ujú. y él en una onda muy tranquila, en otra onda mucho más clavada, más así, y así hay diferentes personas que de repente se involucran mucho en esa onda, ¿no? Claro, ¿y qué hace falta? Fíjate que justo en esta serie de charlas que he tenido,
algo que noto muchísimo, por esto decía, es como las ganas de muchos músicos de romper un poquito con lo que ya tienen, ¿no? Y de Ujú, gente, esto ya es como charla callejera, de gente cansada de escuchar lo mismo, ¿no? Y como ávidos ujú, mi mente necesita escuchar algo diferente, mi conciencia necesita romper ciertas estructuras que ya tiene, ¿no? A ciertos paradigmas. ujú, Y creo que esta es una buena oportunidad, ¿no? Asomarse aquí, participar, sumar, estar, ¿no? ujú. Claro, 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 sí, desde luego. Desde luego. Por ejemplo, ahorita hay un ciclo de conciertos que se hace todos los viernes, y la fusión es muy loca y muy, muy curiosa porque es gente que hace free jazz, improvisación, noise, electrónica, todo este rollo, sí, eh, avant-garde que te digo, pero se está haciendo en un restaurante eh, de comida oaxaqueña, ¿no? Donde los dueños Órale. son oaxaqueños, eh, eh, algunos no manejan todavía bien, creo, el español, todo ese asunto. O sea, son realmente gente muy oaxaqueña, la comida es 100% oaxaqueña, y tú pensarías que la fusión es difícil, ¿no? O sea, a lo mejor tendrías que tener otro tipo de música, pero no, y se está armando todos los viernes, y se está haciendo muy bien, ¿no? Es Entonces, empiezan a abrirse esos espacios, ¿no? En claro. Oaxaca, de hecho, hay un par, en Oaxaca, en el centro de Oaxaca, hay 2 o 3 espacios donde constantemente hay conciertos de este tipo de música. O sea, se está empezando a expandir un poco. Qué bueno. Pues mira, me encanta la idea y hay que estar como muy atentos y sumando. Eh, tan me encanta que esta charla tendría que haber sido de otros proyectos y nos Sí, claro. clavamos en la improvisación, pero me gustó muchísimo. Me encantó la idea de charlar de esto. Haremos más adelante otro par de charlas, te lo prometo, tocando al Claro. fly y a la malaria. Pero este de Juan Pantoja, la Ujú, experimentación, me encantó. Y te agradezco muchísimo este tiempo que me diste. Ya se nos acabó, ujú. pero bueno, vienen muchos más, ¿no? No, pues gracias por la invitación y bueno, está bien chido que te hayas interesado y que la charla se haya ido para acá porque es lo mismo que pasa allá. Cuando alguien va a un concierto, de repente se empieza a involucrar porque es algo bastante interesante, ¿no? Y Pues vamos a, y así que vaya creciendo esto, ¿no? exacto, pues mira, vamos a poner ligas ahí nada más. Me voy a aclarar ahorita a stalkearte para compartirle a la gente ligas. Voy a poner las ligas de las bandas, pero también cosas de esto de experimentación, porque de verdad a mí me gusta mucho porque justo romper de repente estructuras te permite crear nuevas cosas, ¿no? Y creo que eso le hace mucha falta a nuestro mundo, a nuestra sociedad y a nuestro cerebro, ¿no? Pues así es, mi Robert. Ya está, Pues mi muchas querido. gracias por el espacio. Y sí, pues hacemos otras, las que quieras. Ya está, mi querido Juan. Pues te mando un Que abrazo. Muchas gracias a los que estuvieron en esta charla suave. Esta fue la charla literal de la experimentación y de la improvisación, porque debo confesar que siempre me preparo preguntas, estructuro como por dónde me voy a ir. Esta no, esta sí fue así de que fluya. Así que lo logramos, amigo. perfecto, ¿no? Como parte ya de la experimentación y de la improvisación y todo esto. Exactamente. Pues te mando un abrazo de nuevo, te agradezco mucho tu tiempo. Esta fue la charla suave con Juan Pantoja. Presten oídos de verdad a su interpretación, a su improvisación, porque os va a dejar sorprendidos. Y pues escuchen, experimenten y aviéntense a vivir esta experiencia de la que no se van a arrepentir. Mi querido Juan, un placer.